Apreciados hermanos, explico la palabra del domingo 31 del tiempo ordinario. La primera lectura es del libro de la sabiduría, del capítulo 11, versículo 22 al capítulo 12, versículo 2. Por el año 50 a.C., el autor de este libro, un judío sabio, tal vez nacido y educado en la diáspora de Alejandría en Egipto, hace un elogio de la sabiduría israelita y traza el cuadro que le espera al justo y al impío en el más allá. Por otra parte, el autor describe con ejemplos sacados de la historia del Éxodo lo que sucedió con los egipcios, idólatras y opresores, y con los hebreos que fueron fieles a Yahvé. El pueblo de Israel conserva en su memoria cómo en Egipto han sido perseguidos, humillados, sometidos a duros trabajos y no solo experimentan un cierto odio y rencor contra sus opresores, sino que esperan un castigo supremamente severo para ellos. Y se preguntaban por qué el Señor no los había exterminado, por qué no los había castigado aún más duramente, por qué tanta moderación en el trato con ellos. Y es aquí cuando el autor del libro de la sabiduría ofrece una explicación. Señor, el mundo entero es ante ti como grano de arena en la balanza, como gota de rocío mañanero que cae sobre la tierra. Pero te compadeces de todos, porque todo lo puedes. Cierras los ojos a los pecados de los hombres para que se arrepientan. Amas a todos los seres y no aborreces nada de lo que has hecho. Si hubieras odiado alguna cosa, no la habrías creado. ¿Y cómo subsistirían las cosas si tú no lo hubieses querido? ¿Cómo conservarían su existencia si tú no las hubieses llamado? Pero a todos perdonas, porque son tuyos, Señor, amigo de la vida. Todos llevan tu soplo incorruptible. Por eso corriges poco a poco a los que caen, les recuerdas su pecado y los reprendes para que se conviertan y crean en ti, Señor. De acuerdo con nuestro texto, Dios trató a los egipcios con moderación a causa de su infinito amor. Dios omnipotente que creó todo, ama con amor de Padre a cada ser que salió de sus manos, también a los opresores, a los egipcios, porque todos son sus hijos. Tanto a unos como a otros, solo Él les asegura la verdadera sabiduría, la verdadera felicidad, porque Dios tiene una mirada distinta a la nuestra. Contemplando el cielo estrellado y los astros del firmamento, el hombre se queda asombrado por la inmensidad de lo creado. Dios, en cambio, todo lo ve como grano de arena en la balanza, como gota de rocío mañanero que cae sobre la tierra. Él se compadece porque es fuerte, porque es grande y lo puede todo. Dios tiene una mirada indulgente y misericordiosa porque nada lo atemoriza. Deja que los hombres actúen con libertad, mantiene siempre la calma, no se asusta si ve que cometen errores porque está seguro de que nada se le escapa de las manos. Nuestro texto dice que Dios cierra sus ojos a los pecados de los hombres para que se arrepientan. De acuerdo con la mentalidad de la época, si Él castiga no es para destruir al pecador, sino para recuperarlo, para conducirlo al arrepentimiento. Dios no conoce la venganza, la represalia, el castigo, sino solo el amor y la salvación. No quiere la muerte del malvado, sino que se convierta de su conducta y viva, como dice el profeta Ezequiel. El profeta Isaías profetizó la conversión de los enemigos de Israel para formar todos un solo pueblo. Dice: bendito mi pueblo Egipto y la obra de mis manos Asiria y mi herencia Israel. El autor del libro de la sabiduría ha asimilado esta mentalidad universalista que el Señor trataba pacientemente de inculcar a su pueblo Israel. Por otra parte, la lectura dice que el Señor observa con amor todo lo que ha creado porque todo lo que existe es obra suya. Él no desprecia nada de lo que ha hecho. No odia a nadie, ama a todos, buenos y malos, porque todos son sus criaturas y todos, por el mismo hecho de existir, tienen siempre algo de bueno. Él es el Señor, amante de la vida.
Sus ojos no se acercan al deseo de venganza como a veces sucede con los ojos de los hombres. La lectura concluye con la interpretación teológica de los castigos que Dios ha infligido a los egipcios. No se trata de castigos, sino de medicina. Dios ama la vida y como todos los hombres llevan dentro de sí el soplo de vida que Él infundió sobre la creación, entonces se preocupa, corrige, amonesta, perdona las faltas, hace que se aparten del mal y establezcan comunión con Él. Dios no intenta destruir, sino advertir a los culpables, hacerles recapacitar, hacerles comprender que se han apartado del camino recto, persuadirlos para que dejen la maldad y conducirlos a la fe. La segunda lectura es de la segunda carta a los Tesalonicenses, del capítulo 1, versículo 11 al capítulo 2, versículo 2. Los cristianos de Tesalónica estaban atravesando un momento muy difícil. Se habían infiltrado en su comunidad algunos visionarios, fanáticos y fatalistas que anunciaban como inminente el fin del mundo. Para defender más fácilmente esta posición equivocada, estos predicadores afirmaban que hacían eco del pensamiento de Pablo y como prueba mostraban algunas cartas pretendidamente escritas por él. El apóstol recomienda a los cristianos de Tesalónica que estén atentos para que no se dejen influenciar por estos fanáticos que en vez de anunciar el evangelio difundían visiones e inspiraciones personales. Hermanos, rezamos continuamente por ustedes para que nuestro Dios los haga dignos de su llamado y les permita cumplir eficazmente todo buen propósito y toda acción de la fe. Así, el nombre de nuestro Señor Jesús será glorificado por ustedes y ustedes por Él, por la gracia del Dios nuestro y del Señor Jesucristo. Hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les pedimos que no pierdan fácilmente la cabeza ni se asusten por profecías o discursos o cartas falsamente atribuidas a nosotros, como si el día del Señor fuera inminente. En primer lugar, el apóstol ora continuamente para que los tesalonicenses sean cada vez más dignos de la llamada que Dios les hizo, porque el Señor es el protagonista de la salvación. No basta con la buena voluntad y los buenos propósitos del hombre. Es necesario que Dios acompañe los esfuerzos del creyente y le dé la fuerza para recorrer hasta el final el camino del Evangelio. Por lo demás, todo es un don de Dios que llama, que anima y que lleva al hombre hacia la meta. En segundo lugar, Pablo aborda el tema de la venida del Señor. Su intención es denunciar y desautorizar a los fanáticos que estaban perturbando y manipulando a la comunidad, porque los cristianos que se dejaban convencer de la proximidad de la segunda venida del Señor no solamente se alarmaban y abandonaban sus responsabilidades, sino que esperaban ociosamente el acontecimiento, evadiendo las dificultades de la vida. Pablo pide a Dios que los tesalonicenses puedan comprender dónde está la verdad y quiere que el Señor sea glorificado no por medio de la palabrería de gente ilusa, sino del testimonio de amor concreto del cual dan prueba los miembros de la comunidad. El Evangelio es de San Lucas, capítulo 19, versículos 1 a 10. Jesús se encuentra con Zaqueo en Jericó. Lucas presenta a Jesús en viaje hacia Jerusalén y como todos los peregrinos tenían que atravesar Jericó a unos 24 kilómetros antes de llegar a la ciudad santa. El camino procedía desde el norte de Israel y para evitar la hostilidad de los samaritanos tomaban la ruta por la Transjordania. Se pasaba por las regiones de Galilea y la Perea, territorios del rey Herodes Antipas, luego se atravesaba el río Jordán y se llegaba a Jericó. En la Biblia, la ciudad de Jericó es llamada la ciudad de las palmas porque es un oasis verde, circundada por una región desértica. Y este oasis existe gracias a una fuente de agua de la que brotan 4.500 litros por minuto. Allí calmaron la sed Jesús y sus discípulos, porque de esta fuente los peregrinos tomaban el agua para atravesar el desierto de Judá hasta llegar a Jerusalén. No había otra fuente durante este camino.
Jericó es la ciudad más antigua del mundo. Ya existía por el año 8000 a.C. y fue la primera ciudad conquistada por los israelitas para ingresar a la tierra prometida. Flavio Josefo, el historiador judío del tiempo de Jesús, describe a Jericó por sus productos, en primer lugar por sus palmas, que son de diferentes especies y producen dátiles dulces como la miel de abejas y con propiedades curativas, especialmente para sanar los tumores. En segundo lugar, Jericó produce el bálsamo más precioso de toda la región, que era exportado para todo el mundo. También se produce el aroma de Chipre y el microbálsamo. Allí crecen las plantas más bellas y raras del mundo. Mientras en el resto de Israel cae nieve, en Jericó es primavera. Por consiguiente, los reyes tenían sus grandes palacios y los ricos sus casas de verano en esta ciudad. Por tanto, Jericó era el lugar del comercio, de la buena vida y del vicio, en contraposición a Jerusalén, que era la ciudad santa donde la gente iba a ofrecer culto para llevar una vida de acuerdo con la Torá. En Jericó había una aduana donde se pagaba el tributo de los productos que se exportaban para todo el mundo y por tanto allí permanecía un hombre, jefe de los publicanos, que se encuentra con Jesús. En aquel tiempo, Jesús entró en Jericó y atravesó la ciudad. Allí vivía un hombre llamado Zaqueo, jefe de recaudadores de impuestos y muy rico. Intentaba ver quién era Jesús. Zaqueo quiere encontrar a Jesús de una manera profunda, no superficialmente como si él fuera una estrella del espectáculo. Seguramente él había escuchado hablar del Maestro y quiere conocer su identidad como Hijo de Dios, como aquel que refleja el rostro del Padre del Cielo. Hoy podemos conocer por medio de Zaqueo la belleza de Dios que brilla en el rostro de Jesús. El nombre Zaqueo deriva del hebreo Zakai, que significa puro, limpio, justo, inocente. Por tanto, en principio como que no tiene nada que ver el nombre con el personaje que lo lleva, porque se trata de un argitelonos, es decir, de un jefe de recaudadores. Un hombre pecador, egoísta, malo, marginado y despreciado por sus conciudadanos, porque él se ponía de acuerdo con el gobierno romano para pagar una cantidad de dinero al Estado y lo que sobraba era para él. Sin embargo, se le permitía que inventara más impuestos para que le quedara más ganancia y así se convertía en un ladrón legalizado. Apenas iniciaba con esta profesión, él tenía que ofrecer un sacrificio a los dioses por la salud del emperador. Por tanto, renegaba de la fe judía, traicionaba a su pueblo por amor al dinero y se convertía en colaborador de los opresores que eran los romanos. Ningún judío piadoso se podía acercar a estas personas. Además, el texto dice que Zaqueo era rico. Es decir, le había ido muy bien recaudando los impuestos. Por tanto, para la mentalidad del mundo es un hombre de suceso en la vida, envidiable, una persona realizada. Sin embargo, este hombre no estaba satisfecho, no gozaba de armonía, serenidad ni paz interior. Había algo en él que lo llevaba a buscar algo más. Por tanto, él corre para ver a Jesús. Sabemos que el dinero es importante, pero no lo es todo. Lo mismo pasa con la belleza, el suceso profesional e incluso la salud. Cuando en nuestro interior se siente la necesidad de Dios, nadie ni nada la puede aplacar, porque, como dice el libro del Eclesiastés, Dios ha puesto en el corazón del hombre el deseo de infinito. Jesús no alaba la riqueza material. Él llama estúpido al agricultor que tuvo mucho éxito con su cosecha y construyó graneros porque quería acumular todo para él solo para darse una buena vida. Además, pidió que para ser discípulo suyo había que renunciar a todos los bienes y dijo que de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida. Zaqueo había oído hablar de Jesús y sabe que él es amigo de los pecadores y concretamente de los publicanos.
Incluso está confundido porque no sabe de qué parte está el maestro, si con los justos o los pecadores, con los ricos o con los pobres. Pero él cree que Jesús puede curarle para siempre su insatisfacción interior. Escuchemos qué hace. Estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues era de baja estatura. Por eso se adelantó corriendo y se subió a un sicomoro para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por allí. Zaqueo intentaba ver a Jesús. El verbo ver, jorao en griego, significa ver más allá de lo físico. Más que una simple curiosidad, se trata de una firme voluntad para encontrar algo nuevo, para formar parte del reino de que Jesús anunciaba. Ahora bien, quienes quieren ver a Jesús tienen que superar dificultades. En nuestro texto, quien impide este encuentro es la multitud, que representa las cosas superfluas y banales de la sociedad. Ella representa la mentalidad de hoy que impide satisfacer el deseo de espiritualidad que hay dentro de las personas. Son los discursos que exaltan los valores de este mundo y que escuchamos en los medios de comunicación, en las redes sociales, los influencers, etc. De esa multitud se tendrá que apartar quien quiera encontrar a Cristo. Zaqueo era pequeño de estatura, y es un buen detalle. Más allá de una indicación de carácter físico, se refiere también a su pequeñez, a su insignificancia desde el punto de vista moral. Sin embargo, son los pequeños los que buscan el reino de Dios. De ellos nos habla muchas veces el Evangelio. Jesús pidió a sus discípulos no ser obstáculo para que los pequeños encuentren el Evangelio. Al que escandalice a uno de estos pequeños que creen en mí, más le vale que le cuelguen al cuello una de esas piedras de molino que mueven los asnos y le hundan en lo profundo del mar. Zaqueo busca un lugar para ver a Jesús desde una perspectiva diversa de cómo lo ve la multitud, y busca un sicomoro. Se trata de una planta tupida de hojas que permite ver sin ser visto. Para Zaqueo, el maestro debía parecerle distante e inaccesible, porque estaba rodeado de gente que se retenía pura y santa y que despreciaba a los pecadores. Pero él es muy ágil, corre adelante, y este es el símbolo del esfuerzo que todos estamos llamados a cumplir. Hay muchos sicomoros desde donde podemos ver a Jesús, por ejemplo, desde la lectura de la palabra de Dios, un curso bíblico, desde la oración, el diálogo con una persona que vive el gozo de seguir a Cristo, y desde la Eucaristía, los sacramentos, las buenas obras, etc. Cada uno debería encontrar su sicomoro para encontrar a Cristo. Y ahora inicia la parte más importante del relato, el descubrimiento de la identidad de Jesús por parte de Zaqueo. Cuando Jesús llegó al sitio, alzó la vista y dijo: Zaqueo, baja pronto, porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Bajó rápidamente y lo recibió muy contento. Al verlo, murmuraban todos porque entraba a hospedarse en casa de un pecador. Zaqueo no se esperaba que Jesús alzara la vista cuando pasaba cerca del árbol. Y este gesto de Jesús es una manera de revelar el rostro de Dios. Todas las religiones y también los guías espirituales han enseñado que es el hombre el que tiene necesidad de Dios y por tanto lo busca. En cambio, Zaqueo está contemplando en Jesús a un Dios que tiene necesidad del hombre y lo busca. Por otra parte, Zaqueo siempre ha pensado que son los hombres quienes levantan la mirada al cielo porque Dios está en lo alto y el hombre está abajo. Como dice el Salmo 123, a ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo. Pero ahora es todo lo contrario. Zaqueo se encuentra frente a la revelación de un Dios que levanta los ojos hacia el hombre. Es Dios que tiene necesidad del ser humano. Recordemos la bella escena cuando le conducen a Jesús a una mujer sorprendida en flagrante adulterio. Él está sentado y la mujer de pies. Ella está en alto y Jesús abajo. Luego Jesús levanta la vista
para verla, porque esta mujer tiene necesidad de amor y de ser servida. Es más, durante la última cena, Jesús pregunta a sus discípulos, ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No lo es el que se sienta a la mesa? Sin embargo, entre ustedes, yo soy como el que sirve. El Dios de Jesús de Nazaret es servidor del hombre. Jesús se siente muy bien cuando está rodeado de gente buena, justa, pero cuando se da cuenta de que hay alguien que necesita de su amor, sea pecador o no, inmediatamente centra su interés y su atención sobre esta persona. El Dios que se revela en Jesús de Nazaret es quien ve antes que todos a quien tiene vergüenza de ser visto. Es por esto por lo que Él provoca el encuentro con Zaqueo. Él deja a quienes van con Él en la caravana para establecer contacto con un pecador público y para entrar en su casa. Es como cuando el pastor deja las 99 ovejas en el campo y va tras la descarriada. Aquí se hace patente la debilidad del corazón de Dios, que ante un pecador que busca la salvación, deja todo para ir hacia su encuentro. Zaqueo escucha que Jesús lo llama por su propio nombre, Zacai, que significa puro, y se sorprende. Él me llama puro y yo soy impuro, un publicano. Pero el Dios que se revela en Jesús de Nazaret es uno que no ve el mal de la persona, sino el bien. Él identifica la parte buena, la parte bella que hay en el ser humano. Somos nosotros que muchas veces con maldad nos fijamos solamente en la parte negativa de las personas. Notemos también el afán que tiene Jesús por encontrar a Zaqueo. Baja rápido. Esto sucede con los enamorados. No ven la hora de encontrar al amado o a la amada. Jesús se revela enamorado del hombre tal como es. No mira su pasado, los pecados que ha cometido, sino que le regala su amor en el presente. Jesús también expresa su deseo profundo de hospedarse en casa de Zaqueo. No dice me gustaría, sino debo. Ha visto que este hombre va por el camino equivocado y que es marginado, y no resiste su deseo de estar junto a él. Todos tenemos una casa para abrirle a Dios y al Evangelio, como dice el libro del Apocalipsis. He aquí que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. A veces tenemos miedo de permitir que Dios entre porque pensamos que entonces no podemos ser felices. Pero es todo lo contrario. Dios entra en nuestro corazón para darnos alegría, gozo, paz y felicidad. Fijémonos que en nuestro pasaje todos los verbos son de movimiento. Jesús entra en Jericó, atraviesa el pueblo, luego Zaqueo corre, sube y baja rápido. Pero a este punto del relato todo se calma, porque estamos en un banquete donde se expresa el amor de entrega. Como los enamorados, Zaqueo y Jesús ahora están juntos en casa. Se han acogido recíprocamente y ahora experimentan el gozo. Pero el grupo de los que estaban con Jesús e incluso sus discípulos comienzan a murmurar y a criticar la actitud del maestro porque va a casa de un pecador. Pero no es la primera vez que en el Evangelio de Lucas Jesús es criticado por este motivo. Cuando él llamó a Leví del banco de los impuestos y entró en su casa para participar del banquete, los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y al inicio del capítulo 15, los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Los que se creen justos están fuera murmurando, encendidos en rabia, porque no aceptan a un Dios que ama de modo incondicional, sobre todo a los que tienen más necesidad de su amor. Estos justos somos nosotros cuando no aceptamos la gratuidad del amor de Dios. Pero así es. Dios ama gratuitamente. No es un amor merecido. Merecido viene de meretriz, que es un amor pagado.
Dios no quiere ningún amor pagado, sino gratuito. Es lo que Él nos demuestra. Escuchemos ahora qué sucede con quien ha descubierto el verdadero rostro de Dios. Entonces Zaqueo se puso en pie y dijo al Señor: Mira, Señor, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres, y a quien haya defraudado le devolveré 4 veces más. Jesús le dijo: Hoy ha llegado la salvación a esta casa, ya que también él es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo perdido. Algunos predicadores piensan que para que las personas sean buenas hay que presentar a un Dios severo, que castiga a quienes transgreden sus mandamientos, pero es todo lo contrario. Es la adhesión a este Dios la que hace que las personas se vuelvan malvadas. Si alguien cree en un Dios que no perdona, pues simplemente tampoco Él perdona, así se le ofrezca disculpas. Muchas veces han acusado a las religiones de ser las que causan odios, rencores e incluso guerras. Y esto depende de la imagen que tengan del Dios al cual dan culto. Porque a cada divinidad corresponde también una cierta humanidad. Cuando estudiamos la historia de las religiones, notamos que los pueblos más violentos son aquellos que han dado culto a una divinidad cruel. Por ejemplo, los asirios adoraban a su dios Asur, un dios cruel y belicoso. Su sirviente, que era el rey, tenía el deber de hacer que esta divinidad fuera reconocida y recibiera gloria de otras naciones. El rey debía devastar y destruir al enemigo que no reconociera su soberanía divina y sus órdenes. Si nosotros tenemos en mente a un Dios guerrero y violento que permite hacer cruzadas, un Dios inquisidor que persigue y que castiga y que es vengativo, ese no es el rostro del Dios de Jesús de Nazaret. Nuestro pasaje dice que Zaqueo se puso en pie como si él hubiera realizado la acción por sí mismo. Pero estatheis en griego es el participio pasivo del verbo histemi, que significa levantar. Lo que quiere decir es que Zaqueo fue puesto en pie nuevamente por parte de Dios. Quien acoge al Dios presente en Jesús de Nazaret se vuelve como Zaqueo, es levantado, se convierte en un hombre nuevo, se asemeja al Dios que ha conocido, a un Dios que es amor y solo amor gratuito. Una vez que ha sido levantado por Dios, Zaqueo ve las necesidades de los pobres y exclama: Señor, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres, y a quien haya defraudado le devolveré 4 veces más. La reparación de bienes a los pobres y la restitución del cuádruplo de todo lo que había robado va mucho más allá de aquello que exigía la ley judía, que era devolver exactamente la parte igual. Y es señal de la transformación del corazón de Zaqueo. Zaqueo decidió ser generoso solamente después del encuentro con Jesús y después de haber tenido la experiencia del amor de Dios. Porque solo el amor puede transformar el mundo y los corazones de los seres humanos. Zaqueo transformó su egoísmo en generosidad. En otras palabras, cuando Zaqueo ve el rostro de Dios presentado por Jesús de Nazaret, comprende que el valor de una persona no está en poseer, sino en dar, en donar. Y ahora Jesús exclama: hoy en esta casa ha entrado la salvación, porque también Zaqueo es un hijo de Abraham. Y la salvación consiste en aceptar e involucrarse en la gratuidad del amor que ha sido presentado por Jesús de Nazaret. En el Evangelio de Lucas no vuelve a aparecer Zaqueo, no se habla más de él, pero nos ha quedado el camino que él ha recorrido para llegar a la salvación. Y este es el camino que se propone para cada uno de nosotros. Les deseo un feliz domingo.